La paz del Señor, amados hermanos, que sea el Señor propicio en sus vidas, que sea el Señor ocupándose en cada necesidad de sus vidas, que sea Dios trayendo la provisión de día a día a nuestros corazones. La verdad es que estamos agradecidos con el Señor porque nos permite llegar al Salmo 14. Hace casi ya 2 meses que comenzamos nuestra serie en el libro de los Salmos, conociendo a Jesús a través de los Salmos. Y cada salmo nos va aportando y nos va trayendo a nuestro corazón esa palabra de sabiduría, esa revelación que nos muestra a Jesucristo en cada episodio en la vida del rey David. Recuerda que a David se le prometió un reino que sería eterno, que se cumpliría en el Mesías. Y ya nos iremos encontrando poco a poco, hermanos, con salmos que son totalmente mesiánicos. Ahora hemos visto algunos pincelazos de que cada salmo apunta a Cristo, pero vamos a encontrarnos con salmos que realmente son totalmente mesiánicos, apuntan directamente a Cristo. Pero vamos a pedirle al Señor, hermanos, que nos dé sabiduría, que ponga temor en nuestro corazón para poder traerle una palabra fiel, una palabra verdadera a ustedes para que juntos podamos ser edificados y podamos crecer. He titulado este salmo, Salmo 14 en este devocional, No hay justo ni aún uno. Ese es el título de nuestro salmo. No hay justo ni aún uno. Vamos a orar, hermanos, para que sea Dios el que nos guíe en este salmo, que sea Dios el que realmente traiga a nuestro corazón, a nuestra conciencia, la convicción de que realmente, hermanos, no somos justos. No hay ningún justo en esta tierra que libremente pueda buscar al Señor. Así que vamos a orar. Amado Padre, te doy gracias, Señor, en esta hora, Señor, para que seas tú, Señor, guiándonos, que seas tú, Señor, recordándonos a través de este salmo, Señor, de que por nuestra propia cuenta somos incapaces de buscarte. Por nuestra propia cuenta somos incapaces de venir a ti, Señor, y de recibirte en nuestros corazones. Eres tú, Señor, quien hace la obra. Eres tú a través de tu Santo Espíritu que trae convicción a nuestras vidas de pecado, de justicia y de juicio. Y pones en nosotros la necesidad de saber que tú eres nuestra única esperanza. Tú eres nuestra única esperanza. Que no hay nadie fuera de ti, Señor, que pueda venir a nuestro corazón y desde nuestro interior pueda transformarnos a la imagen de Cristo. Por eso te pido, Señor, que la palabra que nos vas a transmitir el día de hoy sea una palabra que edifique nuestras vidas y que podamos conocer a Cristo a través de los salmos y podamos darnos cuenta que solo en ti hay esperanza. Te pido, Señor, por los hermanos que mirarán y escucharán este devocional, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, aquel que bajó del cielo, se hizo hombre, se hizo siervo y en condición de siervo fue a la cruz y murió por nosotros para perdón de nuestros pecados. Porque si no hubiese sido por ese sacrificio, Señor, no estaríamos hoy delante de ti clamando y agradeciéndote por la salvación que nos has dado gratuitamente. Mi corazón te alaba y le recuerda a mi alma, alma mía, alaba al Señor y no te olvides nunca de cada uno de sus beneficios. Por eso con gozo yo vengo a ti, Señor, a transmitir esta palabra, para que seas tú, Señor, hablando a través de mi boca, trayendo una palabra fiel y verdadera. Y que seas tú usando esta vasija, Señor, de barro, esta fragilidad humana, Señor, para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Hermanos, y es que a manera de introducción, mientras yo preparaba el Salmo 14, y esto pasó, lo he preparado desde hace 2 semanas que tengo preparado este devocional, intento irme anticipando para prepararlos, pero justamente hace una semana, me parece que fue el martes de la semana pasada,
Estábamos con mi esposa en un estudio bíblico en nuestra iglesia, caminando por fe, y por alguna razón mencionaron un poco acerca de este salmo, y de repente mi esposa me trae el Salmo 53. Y encuentro en estos dos salmos una similitud, una concordancia tan perfecta que pareciese que el autor, en este caso David, el autor de estos salmos, ah, lo repitió nuevamente, escribió el 14 y luego volvió a hacer la misma oración en el Salmo 53. Y es hermoso, hermano. Yo te invito a que en tu casa, en tus tiempos devocionales, leas el Salmo 14 y el Salmo 53. Evidentemente, cuando lleguemos al Salmo 53, veremos algunas concordancias con el Salmo 14, pero quiero dejarte algunos pincelazos de cuáles pueden ser las pequeñas diferencias que hay entre el Salmo 14 y el Salmo 53. Y precisamente el Salmo 14 empieza en el versículo 1, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Y mira, el Salmo 53 en el versículo 1 dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Y si vas leyendo versículo por versículo, te darás cuenta que cambian algunas connotaciones, algunas palabras, pero que al final vienen a decirnos lo mismo. Te dejaré solamente una diferencia. Cuando lleguemos al Salmo 53 veremos, y quizás ese Salmo 53 nos vuelva a traer al Salmo 14 y veremos cuál fue el sentido, el objetivo de David, o el Señor más bien revelándole a David esta palabra, el por qué estos salmos son tan parecidos. Y una de las cosas que quiero solamente dejarte es que el Salmo 14 se refiere a Dios a sí mismo como Señor, llamándole a David a Señor. En el lenguaje arameo o judío le llamaban Yahweh. Incluso no pronunciaban ese nombre porque lo consideraban demasiado santo, ¿verdad? Y en cambio, en el Salmo 53 ya no lo llaman Señor, sino que lo llama Dios, que traducido al hebreo es Elohim. Esa es la primera diferencia, pero hay muchas ahí y hay muchas enseñanzas ahí muy profundas. Quería dejarte un poquito esta introducción, hermanos, para que puedas ir indagando en tu corazón y puedas ir escudriñando las escrituras y darte cuenta de lo maravilloso de esto, el Salmo 14 en concordancia con el Salmo 53. Para este Salmo, hermanos, vamos a usar un texto clave que lo encontraremos en Romanos capítulo 3, versículo 10. Y es que Romanos capítulo 3 en el versículo 10 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay justo ni aun uno. El Salmo 14, hermanos, comienza con una declaración muy fuerte. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Por eso este texto clave que usaremos a través del libro de Romanos, no hay justo ni aun uno. En este Salmo, hermanos, 14, David escribe en cierta manera la corrupción y la maldad de la humanidad que vive como si Dios no existiera. Y esta actitud del hombre lo lleva a tener una conducta depravada delante del Señor, una conducta de injusticia, de egoísmo y de rechazo continuo a hacer la voluntad de Dios, sino que caminar de una forma contraria. Por eso, hermanos, este salmo nos atrae y nos revela el corazón de que realmente el corazón del hombre es perverso, es malvado. Y es que Romanos nos recuerda, empezando el versículo 10 y pasándonos al 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y este salmo nos va a exponer de alguna manera todo lo que el apóstol Pablo está escribiendo a los romanos. Porque en el libro de Romanos, desde el capítulo 1, 2 y 3, Pablo solo tiene un objetivo, describir la maldad del hombre para que el hombre pueda verse a sí mismo y pueda reconocer que la única esperanza es Jesucristo nuestro Señor. Y quiero llevarte, hermanos, algunos 3 o 4 principios
que considero que son importantes que tomemos en cuenta en este salmo y luego podamos ver cómo este Salmo 14 es aplicable en la vida de nuestro Señor Jesús. Y como punto número 1 quiero dejarte lo siguiente: reconociendo la realidad del corazón humano. Dice el versículo 1 de nuestro Salmo 14. El necio ha dicho en su corazón: no hay Dios. Todos se han corrompido. Han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. Así comienza con esta declaración fuerte el salmista. El necio ha dicho en su corazón: no hay Dios. Todos se han corrompido. Han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. El versículo 2 añade: el Señor ha mirado desde lejos los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, a ver si hay alguien quien busque a Dios. Pero añade en el versículo 3, pero todos se han desviado a una, se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo a los romanos, está citando este salmo. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay buenos delante del Señor. Por eso Cristo vino a morir en la cruz, por los suyos, por los del Antiguo Testamento, de los que estaban y por los que íbamos a venir después. Porque no había ni siquiera una persona buena en ese mundo. El único bueno que vino a este mundo fue Jesús mismo, que vino a vivir la vida perfecta, a servir de la manera perfecta y a morir de la manera perfecta. Y gracias a esa muerte perfecta es que tú y yo podemos tener redención en Cristo Jesús y tener esperanza de salvación por la fe en la gracia de Jesucristo, creyendo en Él a través de la fe, mediante la fe, siendo alcanzados por la gracia de Jesucristo. Y es que, hermanos, todos los hombres en su estado natural eran pecadores y seguimos siendo pecadores y rebeldes. Por eso esta frase: no hay quien haga lo bueno. Y el apóstol Pablo constantemente se repetía esto a sí mismo cuando él decía: es que el bien que debo hacer no hago. En cambio, el mal que no debo hacer, eso sí que hago. ¿Te das cuenta? No hay quien haga lo bueno. Aún el apóstol reconocía a sí mismo que él deseaba hacer el bien y no lo hacía. En cambio, el mal que no deseaba hacer, eso sí hacía. Por eso él añadía: soy un pobre miserable, soy un pobre desgraciado, mi única esperanza es Jesucristo. Y es que, hermanos, esa es nuestra única esperanza. Jesucristo, el Señor, es nuestra única esperanza. Tú puedes vivir una vida moralmente aceptable. Podrás tener la apariencia, una buena apariencia de piedad, podrás ser un buen esposo, podrás ser un buen padre, un buen hijo, pero si no tienes a Cristo, no heredarás el reino de los cielos. Porque necesitas a Cristo precisamente para entrar en la vida eterna juntamente con Él. Tu vida moral aceptable no te garantiza que irás al cielo. Por eso es que el musulmán o el judío ha creído que sus buenas obras son suficientes para poder ir al cielo. Tú le preguntas a un musulmán: bueno, las obras que yo haga, todo lo bueno que yo haga, eso me garantiza ir al paraíso. No, porque la Biblia dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Desde ahí ya el hombre se está creyendo autosuficiente, autocapaz en sí mismo de que por sus obras puede llegar al cielo. Y no es así. El salmista nos está recordando que todos nos hemos corrompido, que todos hemos realizado hechos abominables, que no hemos entendido y no hemos buscado en nuestro entendimiento a Dios. Por eso Dios pone el entendimiento suyo y lo trae a nuestra conciencia, a nuestro corazón, para que esa chispa se encienda y desde aquí adentro podamos reconocer que hay Dios. Pero no es porque nuestro corazón lo hace por sí solo, por su propia naturaleza. Tiene que venir el Señor, tiene que ser predicada la palabra, y una vez que esa palabra es predicada, y una vez que esa palabra es aceptada como te la estoy predicando ahora, entonces tú puedes reconocer que sí hay un Dios y que tú eres malvado y que le necesitas al Señor. Por eso el salmista nos describe
de esta manera, porque todos se han desviado, una a una nos hemos corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno, amados hermanos. Por eso Pablo siempre nos va a recordar en Romanos 3, no hay ni uno solo, no hay ni siquiera uno. Todos, absolutamente todos se volvieron inútiles para demostrar que toda la humanidad está bajo pecado. Y que el único que limpia nuestro pecado es Jesucristo. Y es la única manera que Dios el Padre se puede relacionar contigo a través de Jesucristo. Y puede llamarte como Cantares 4:7. Toda tú eres bella, no hay en ti defecto alguno. Y cuando Dios te llama así de esa manera es porque Él te ve a través de Jesucristo. Por eso Él puede decirle a su iglesia, toda tú eres bella, amada iglesia, amada mía, perfecta mía. No hay en ti defecto alguno porque está viendo primero a Cristo, a su Hijo, al que pagó por la expiación de nuestros pecados. Por eso somos adeptos, por eso somos aceptables ante un Dios santo. Y si quitamos a Cristo de la ecuación, solo tenemos la ira santa de un Dios justo sobre nosotros. Por eso, hermanos, tenemos que reconocer que Cristo es nuestra única esperanza. Por eso yo quiero invitarte a través de este devocional, amado hermano, examina tu corazón cada día y reconoce que sin Cristo eres incapaz de agradar a Dios, ni siquiera eres capaz de buscarlo por tu propia cuenta. Es Cristo quien pone en ti el querer y el hacer para que tu corazón pueda moverse a buscarlo a Él. Y eso, hermanos, nos lleva entonces al punto número 2. El rechazo de Dios y a su pueblo. Y para eso lo vamos a centrar en los versículos 4 y 6 de nuestro Salmo 14. Y dice el versículo 4, ¿no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y no invocaran al Señor? Ahí están hablando de miedo, pero Dios con la generación, pues Dios, perdón, está con la generación justa. Del consejo del afligido ustedes se burlarán, pero el Señor es su refugio. Hermanos, y es que los impíos no solamente ignoran a Dios, sino que también oprimen a los justos y se burlan porque confían en Él. ¿Te ha pasado eso en tu familia? Ahí va el evangelista, ahí va el pandereta, ahí va el evangélico, y otra vez a la iglesia, y otra vez a la iglesia, y ya no comparte con su familia porque prefiere estar en la iglesia. Se burlan de ti y de mí constantemente porque preferimos estar en la casa de nuestro Padre y no estar en medio de los impíos. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de ella. No te olvides de esto. Y es que cuando tú amas al Señor, quieres estar con el Señor siempre. Quieres estar siempre estudiando, amando, devorando la palabra de Dios. Yo te invito a que la estudies y que la estudies hasta que te duela. Hasta que esta palabra penetre a tu corazón y te muestre lo perverso y lo vil que tú y yo somos ante un Dios santo y poderoso, amado hermano. Y quizás notas que mi lenguaje o mi apariencia parece que estoy como enojado. No, es que me doy cuenta que sin Cristo yo no tendría esperanza. Me doy cuenta de que sin Cristo mi familia no tendría esperanza. Me doy cuenta que si aparto a Cristo de mi hogar y de mi casa, el fuego eterno de Dios nos consumiría. Nos consumiría a una. Y no tendríamos, hermanos, esperanza. Y aparentemente, estas personas, aunque parecen fuertes, en realidad se enfrentan a Dios mismo. Porque el salmista nos recuerda, Dios está con la generación de los justos. Nos dice el 5, ahí están temblando de miedo, pues Dios está con la generación de los justos. ¿Quiénes tiemblan de miedo? Aquellos que son incapaces de buscar al Señor. Y hermanos, el malvado puede reírse del creyente, pero no puede quitarle la esperanza ni la comunión con el Señor. Y se pueden burlarte de ti todo lo que quieran, pero la comunión que tú tienes con Cristo no te la pueden quitar. Esa fe que tú
has arraigado en tu corazón debe ser inamovible para buscar al Señor. Y es cuando Cristo llega a tu corazón y experimentas ese nuevo nacimiento, desde una conversión realmente genuina, que puede realmente reconocer de que Cristo es el Señor. Si no, no tendríamos esperanza. Si buscamos al Señor desde los deseos del corazón, buscaremos a Dios de una forma egoísta, siempre pensando en nuestros propios intereses. Voy a buscar a Dios porque a lo mejor Él me bendice. Voy a buscar a Dios porque a lo mejor Él trae estabilidad económica a mi vida. Voy a buscar a Dios porque a lo mejor mis hijos me harán caso. Voy a buscar a Dios porque a lo mejor no faltará trabajo, no faltará alimento en mi casa y poder tener un coche, poder tener una casa. No es así. Cuando buscamos a Dios es para glorificar a Dios, dejando a un lado todo aquello que el corazón desea y anhela. Buscamos a Dios para glorificar a Dios, aun si todas estas cosas no las tienes y no las tengo. Porque tú y yo fuimos creados para glorificar al Señor, amados hermanos. Y por esta causa el mundo nos va a odiar. El versículo 6 dice, del consejo del afligido, ustedes se burlarán. ¿Quiénes son ustedes? Aquellos impíos que no quieren nada con el Señor. Del consejo del afligido, ustedes se burlarán, pero el Señor será nuestro refugio, será tu refugio. Jesucristo mismo nos advirtió de estas cosas, tomando en cuenta lo que el salmista nos está diciendo en el versículo 6 del Salmo 14. Allá en Juan capítulo 15, el Señor nos dice, a partir del versículo 18, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Porque Jesucristo predicó la verdad, anunció la verdad, anunció el año favorable de la gracia del Señor y fue odiado. Y fue rechazado por su pueblo. Escribas, sacerdotes, fariseos rechazaron su palabra, rechazaron su mensaje y lo odiaron tanto que lo injuriaron, le calumniaron, levantaron falso testimonio en contra de él para llevarlo a la cruz y matarlo. Pero Dios nos dice en este mismo capítulo de Juan, entre el versículo 18 y 20, pero yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Es que tú ya no compartes conmigo porque estás en la iglesia, antes estabas en las discotecas, antes yo podía estar contigo en este X lugar, pero ahora tienes el cuidado de no estar en esos lugares, porque ya no perteneces a ese mundo, ahora le perteneces a Cristo y quieres estar donde está Cristo, donde se te predica una palabra de sana doctrina y no una palabra que apunta a las emociones del corazón, como muchas iglesias están predicando hoy en día. Tristemente tenemos iglesias llenas de personas alimentadas en su conciencia de lo que su corazón anhela y no de lo que Cristo quiere que nosotros hagamos para su gloria. Por eso estamos llamados a venir al Señor, ser odiados por el mundo, pero ser amados por Dios. Y Jesucristo en este mismo evangelio de Juan, allá por el versículo 20, lo dice, ya me persiguieron a mí, también a ustedes les perseguirán. También vamos a ser perseguidos por causa de Jesucristo. Vamos a ser odiados por causa de su nombre. Incluso podemos ser llevados a la muerte por causa del nombre de Jesús. Y esto, hermanos, entonces me lleva al tercer punto. Punto número 3. Mira a Jesús como la respuesta a la esperanza. Y mira lo que nos dice, amado hermano, el versículo 7 de nuestro Salmo 14. Oh, si de Sión saliera la salvación de Israel, cuando el Señor restaure a su pueblo cautivo, se regocijará Jacob y se alegrará Israel. Alabado sea el Señor, amados hermanos. El salmista termina con este gran clamor, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. ¿Sabes? Y es que David, hermanos, anhelaba la intervención de Dios para restaurar a su pueblo. Y este anhelo del rey David, amado hermano, encuentra su cumplimiento perfecto en Jesucristo, el Mesías que vino desde Sión, de la tribu de Judá, para traernos salvación, no solo a Israel, sino a todas las naciones de la tierra.
Entonces, si te das cuenta, hermano, Cristo es la respuesta al clamor de este salmo. Oh, si de Sion saliera la salvación de Israel, Cristo es la respuesta a este clamor. Por eso Cristo sigue siendo nuestra única esperanza. ¿Y por qué Él es la respuesta a este clamor? Porque Él venció el pecado y la corrupción humana del cual este salmo nos está hablando. Mediante su sacrificio en la cruz nos dio una vida nueva. Y Él vino a morir para que todo lo que este salmo nos está diciendo, y como Pablo allá bienmente lo recuerda en Romanos, capítulo 6, no hay un justo, no hay uno, todos se desviaron uno, no hay quien busque a Dios. Entonces, hermanos, es que, mira, déjame que vaya por un momento a Romanos capítulo 3 para que nos quede un poco claro esto. En el versículo 13 dice, sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido, no hay temor delante de sus ojos, ¿te das cuenta? No hay quien busque a Dios, por eso Cristo vino para enseñarnos que sí había quien buscar a Dios, había sí alguien que viviría conforme a la voluntad de Dios y caminaría en obediencia conforme a la voluntad del Padre y se sometería a esa voluntad, aun si esa voluntad lo llevara a morir en la cruz. Y la única respuesta a eso la encuentras, amado hermano, en Jesucristo. Él es nuestro libertador. Oh, si desde Sion viniese nuestra salvación. Y sabes, yo me encuentro una palabra tan hermosa cuando tenía aquella plática entre Felipe y Nicodemo, Natanael, antes de que Natanael fuese presentado a Jesús. Natanael le dice a Felipe, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? ¿O de Nazaret puede salir algo bueno? Claro, era un pueblo o una ciudad muy sencilla, muy simple. No habían tantos letrados, apenas una sinagoga, pocos maestros o tal vez uno, no lo sé. Pero si te das cuenta, Jesús trae cumplimiento en su vida lo que los salmos nos están enseñando en este devocional. Y para terminar, amado hermano, en este devocional de nuestro salmo, yo quiero dejarte algunas aplicaciones cristocéntricas que creo que podemos aplicarlas en este Salmo 14. Y la primera aplicación que encuentro en este Salmo es que la humanidad necesita a Cristo. La humanidad necesita a Cristo. El Salmo nos muestra que sin Dios el hombre vive en necedad y en corrupción, y que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10 nos recuerda esto, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar los que estaban perdidos. ¿Quiénes? Todos los necios que decíamos, no hay Dios, no hay Dios. Cristo vino a mostrarnos y a salvarnos de esta actitud pecaminosa, de que éramos incapaces de buscar al Señor y que necesitábamos su sacrificio, su amor, su benevolencia en la cruz para que a través de Cristo pudiésemos acercarnos y pudiésemos tener acceso al Padre a través de Jesús. Y la segunda aplicación que yo encuentro a través de este Salmo 14 es la siguiente: la justicia no está en nosotros, sino ¿en quién? En Él, en Jesús. Porque como Pablo nos enseña que no hay justo ni aun uno, pero también nos enseña Pablo en Romanos capítulo 3 del 22 al 24, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Por eso la justicia no está en nosotros, sino que está en Él, en Cristo. Él nos hace justos cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, pues todos habíamos pecado. Habíamos pecado. Sin embargo, como bienmente Romanos en el versículo 24 del capítulo 3 nos recuerda, sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos libertó
del castigo de nuestros pecados. Y la siguiente aplicación que yo puedo encontrar en este hermoso salmo es la siguiente. Los justos sufren oposición, pero tienen a Dios de su lado. Hermanos, aunque el mundo se burle de la fe, Cristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20 nos recuerda esto. Yo estoy con ustedes siempre hasta el final de los tiempos. Tengan por seguro que yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, amados hermanos. Y como última aplicación, para ya ir concluyendo con este devocional, encuentro la siguiente. La verdadera salvación, amados hermanos, viene de Sion. Jesús es el clamor de David y David encuentra esa respuesta en el Evangelio. Romanos 11:26 nos dice, de Sion vendrá el libertador, el Mesías, el Cristo. En conclusión, amados hermanos, el Salmo 14 nos enseña que el hombre sin Dios vive en necesidad y en corrupción, y que es incapaz de salvarse a sí mismo, pero que apunta a la salvación en Cristo, quien vino desde Sion para justificarnos, dándonos una vida nueva y restaurándonos en esta comunión con Dios. Allá en el pecado de Adán, perdimos esta comunión con Dios. Por eso fuimos echados de su presencia, del jardín de descanso, del jardín de su presencia, fuimos echados. Y cuando fueron echados del jardín, la palabra de Dios nos recuerda en Génesis que se puso dos espadas que flameaban de un lado hacia el otro, custodiando el lugar. Déjame decirte que ese jardín ha quedado, esas espadas ya no están, porque Cristo nos abrió a través de su gracia que podamos entrar al jardín de su descanso y que podamos a través de él volver a tener aquella comunión que se perdió en Adán. Cristo vino a morir en la cruz para que la comunión con Dios a través de él hoy pueda ser una realidad y hoy pueda ser evidente en la vida de todo creyente. Amado hermano, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios porque realmente sin Cristo, hermanos, no tendríamos esperanza. Sin Cristo, amados hermanos, no tendría sentido ni siquiera vivir. Cristo, hermanos, es nuestra única esperanza. Así que yo te animo a través de esta serie que está desafiando profundamente a mi corazón todos los días. Yo todos los días le digo, Señor, ayúdame a llevar esta serie. Señor, no sé si pueda lograrlo, no sé si pueda terminarla, no sé cuánto tiempo me va a costar o el precio que yo tenga que pagar siguiendo esta serie en el libro de los Salmos, pero por favor, ayúdame, porque sigo siendo débil, sigo siendo frágil. Y si en algo me gloriaré en mis debilidades. Quiero orar por ti, vamos a orar para que Dios siga trayendo a nuestro corazón la convicción de que necesitamos de Cristo todos los días. Padre, te damos las gracias, Señor, por habernos permitido, Señor, continuar con esta serie en el libro de los Salmos, conociendo a tu Hijo amado Jesús a través de estos salmos de David. Gracias, Padre, porque cada día tu palabra nos confronta. Cada día tu palabra trae el temor a nuestro corazón de que te necesitamos. Cada día tu palabra me hace ver a mí mismo cuán perverso soy y que te necesito. Cada día bien mente tu palabra me recuerda que sin ti no tendría esperanza y mi familia y mis hijos no tendrían esperanza. Por eso hoy apelo a tu gracia, apelo a tu fidelidad, a tu amor para que tú nos salves. Sálvanos, Señor. Ven y sálvanos. Salva a aquellas personas que están viendo este devocional, sálvalos. Ten misericordia de ellos. Perdona sus pecados como has perdonado los míos. Y permítenos vivir una vida piadosa delante de ti y que seas tú dándonos la fuerza para poder mantenernos firmes a través de tu palabra. Que seas tú, Señor, sosteniendo nuestra salvación. Que seas tú, Señor,
ayudándonos y perfeccionándonos y santificándonos todos los días de nuestra vida. Oro por ellos, oro por los que me ven, por los que me escuchan, niños, jóvenes, hombres, ancianos, para que sean llenos del Espíritu Santo, para que el poder de tu palabra transforme, cambie vidas, mentes y corazones, y que podamos reconocer que Cristo es el Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. La paz del Señor, amados hermanos.